¿Qué es la paz? Para mí la paz, yo lo encuentro sinónimo a armonía. Cuando siento de que todas las personas o todos los factores que influyen en el entorno, como tienen sinergia entre ellos también, como pueden trabajar a través del respeto, a través de la solidaridad también, y entre ellos también se apoyan. Entonces, en un espacio donde hay sinergia, donde hay armonía entre las personas que convergen o los actores que convergen, ahí es donde se vive la paz. Paz es amor. ¿Cómo se puede alcanzar la paz? Con amor en el hogar, con educación de calidad en las escuelas, enseñando a los más pequeños que todos somos diferentes, que vivimos en un mundo diverso y a que aprendamos a aceptar y valorar esas diferencias. La paz no se construye con odio ni resentimiento, sino aceptando al otro, sin tratar de imponer nuestras ideologías ni nuestros intereses. Para mí la paz es un estado de tranquilidad y plenitud que tienen las personas en la convivencia del día a día, en el cual no solamente es la ausencia de conflictos, sino que es un ambiente propicio para que la persona se pueda desarrollar en todos sus ámbitos, a nivel emocional, intelectual, incluso religioso, para poder ser quien realmente es. Bueno, la paz significa la importancia de mantenernos vivos, es el futuro, es el camino que nos deja un porvenir. Para mí personalmente considero que la paz es algo que inicia desde uno, ¿verdad? Y la paz interior, el bienestar que uno puede sentir como individuo, pero también esa paz pues se llega a trasladar en el bienestar colectivo, ¿verdad? O la paz de una comunidad o de un país. Para mí no hay un ejemplo más sencillo de describir la paz que el hecho de poder desarrollarte plenamente, ¿verdad? Poder caminar por las calles sin tener temor alguno, sin tener desconfianza de tu vecino, de tu compañero. ¿Qué significa para mí la paz? Considero que es un estado social en donde no hay guerras ni violencias, violencias en todas sus dimensiones, en donde se respeta la diversidad cultural, social, tanto personal como individuos que somos, ¿verdad? ¿Cómo se construye la paz? De construirlo, que es una construcción de una paz interna también, en la medida de que uno se somete también a procesos de formación de tu liderazgo, de tu persona, también uno trabaja su espiritualidad, viene a trabajar la paz también, solo que muchas veces no tenemos como espacios dirigidos a esto, o los jóvenes o adultos no han vivido, no han aprovechado esto, por lo tanto, primero tenemos esos conflictos internos. Bueno, siempre he pensado que la paz se construye desde que dejamos al otro ser y cuando intentamos o tenemos la creencia de que lo que te está pasando a ti le está pasando al mundo, lo que me está pasando a mí le está pasando a todos, entonces cuando todos creemos que somos uno, día a día nos vamos a dar cuenta que uno a uno somos todos. Así es como creo que se construye la paz. El diálogo, de la tolerancia, que las personas puedan entender la posición del otro y entender que no solo lo que uno quiere hacerse es lo que se tiene que ejecutar al final en última instancia. Entonces, por lo tanto, se tiene que haber un diálogo entre las personas para poder ceder en ciertos aspectos entre cada uno de los participantes. Ese diálogo normalmente va a ser de tipo político, si es entre regiones en conflicto o países como tal, y es necesario que sea regulado a veces por una tercera persona. El asunto con el diálogo que es importante y fundamental es que muchas veces el no darse ese momento para entender a la otra persona hace que hayan y surjan conflictos que al final no pueden ser conciliados como tal. Y en el caso de cómo construir la paz y el proceso que lleva Guatemala en la construcción de la paz, pues creo que es algo que todavía venimos trabajando, ¿verdad? Desde el ámbito público, las instituciones ya más estatales, hasta el día a día, como ciudadanos, lo que nosotros podemos hacer. Considero que no puede existir paz mientras exista la desigualdad. Es muy, muy difícil. Para haber paz tiene que haber justicia social,
respeto por los derechos humanos y civiles, respeto y más que respeto también fomentar la autorrealización de cada individuo. Debería ser como una política pública, ya que si no tienes satisfechas tus necesidades básicas, eso trasciende a problemas más grandes, por ende no tenés paz, pues, más en países críticos como lo es Honduras y Centroamérica. La paz no se construye con odio ni resentimiento, sino aceptando al otro, sin tratar de imponer nuestras ideologías ni nuestros intereses. ¿Cuál es su experiencia en el postconflicto? En México hemos sentido el desamparo de un Estado que no está, un Estado ausente. Sentimos la psicosis de la tragedia que ataca nuestra sociedad con la violencia que vivimos o de lo que somos testigos día a día. Entonces, aún así nos levantamos en busca de las circunstancias de la vida y con la esperanza de mantenernos vivos. Bueno, básicamente yo nací en el 85, cuando estaba el conflicto centroamericano de lo más y mejor. A partir del 86 es que se da el movimiento para la paz en lo que es la región de Centroamérica. Sin embargo, en Costa Rica la influencia no fue tan directa, fue una influencia más indirecta en lo que fueron conflictos armados. Sí hubo mucha parte del gobierno de Estados Unidos y presiones para que Costa Rica apoyara los frentes en contra de Nicaragua. Sin embargo, fueron muy escasos los puntos. Los gobiernos de Costa Rica se dedicaron principalmente a ser mediadores en el proceso de paz. Entonces ha sido como es lo que nos ha caracterizado a nosotros en la región, ser como el país que ha tenido un poquito más de paz, entre comillas. Proceso de posconflicto. Realmente considero que por haber crecido en un contexto meramente urbano y capitalino, mi percepción o la forma en que he vivido el postconflicto ha sido bastante diferente a otras personas que han crecido en regiones donde la violencia fue mucho más directa. Sin embargo, creo que el posconflicto y todo este legado de violencia y de rompimiento de relaciones, todavía lo vivo yo, y se manifiesta en las distintas violencias cotidianas, ¿verdad? En el distinto miedo, darme cuenta que vivimos todavía en un país donde existe la cultura del miedo, de no expresarnos, de mantener las distancias, de seguir polarizados ideológicamente y que esto no nos permite pues pensarnos como nación, pensarnos como un único pueblo. De hecho, en Guatemala pues también el conflicto y el posconflicto se manifestaron totalmente en contra de la población indígena de mi país, lo cual generó un rompimiento, un rechazo, muchísimas manifestaciones de racismo que yo las veo hoy en día. En mi caso, por el mestizaje del cual soy producto, ¿verdad? Creo que lo vivo de una manera muy distinta de mis hermanos indígenas. Sin embargo, creo que nos toca a todos esa tarea, ¿verdad? De ir reaprendiendo o desaprendiendo y cambiando todas estas formas de relacionarnos, de separarnos, que ahora deberían funcionar para integrarnos como país.